una norma de convivencia. Para eso tienes que a veces confrontar. Ese confrontamiento, estoy hablando, por ejemplo, el ejemplo de los hijos. Podría ser en cónyuges, podría ser en una iglesia, en un comité político, en cualquier ámbito. Si uno no confronta, un jefe a un empleado, entre dos empleados para que las cosas funcionen, si uno en un momento no confronta, barre bajo el tapete eso que posponemos una y otra vez y decimos, bueno, pero por lo menos estoy en paz. No estás en paz. La paz hay que provocarla. Y cuando uno confronta, a veces parece que la paz se pone en riesgo, en juego, porque claro, hablamos firme, porque la atmósfera no es la mejor, pero después de eso viene la verdadera paz, cuando uno pudo confrontar. Ese era Jesús. Los religiosos han hecho un Jesús a su imagen y semejanza. Me doy cuenta cuando, por ejemplo, me dicen, así no respondería Jesús. No conocen a Jesús. Siempre lo ven como si fuera un pelele, un pusilánime, como que alguien que a lo mejor retrató Hollywood, pero no es el Cristo que retrata la Biblia. Jesús era alguien que supo cuándo callar, porque si hablaba cuando iba hacia la cruz, no pagaba nuestros pecados, pero que en otros momentos no se callaba. Aun cuando le hacían preguntas trampa, aun cuando ni siquiera le hablaban, dice la palabra, y él, viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo, hipócritas. Miren que hay que confrontar con lo que el otro está pensando. Porque ustedes dicen, tuve que confrontar porque no me quedó otra, porque vino y me ladró. Pero Jesús ni esperaba que le hablaran, diciendo y viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo, hipócrita, que coláis el mosquito y os tragáis el camello, viendo lo que había en sus corazones. En otras palabras, viéndole las caritas de sinvergüenza, los confrontó, ni siquiera los dejó hablar. ¿Por qué? Porque él quería provocar la enseñanza, quería que crecieran, quería incomodarlos, porque a veces la incomodidad de una confrontación nos lleva a crecer y nos lleva a otro nivel. Si uno quiere evitar conflictos, uno se va a callar, se va a hacer menso. Jesús no evitaba los conflictos. Yo recorro los 4 evangelios y veo que donde iba provocaba alboroto. Sí, calmó la tormenta en la barca, pero cuando estaba en tierra firme causaba el alboroto. Tengo todas las bases bíblicas para contárselos cómo él creaba conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es el catalizador del crecimiento. Cuando uno está en conflicto, crece. El conflicto, la frustración es lo que nos hace crecer, es decir, aprendí de esta situación, no me vuelve a pasar nunca más. Si uno no tiene confrontación, si uno no tiene adversidad, nunca crece. Los que somos papis quisiéramos darle a nuestros hijos una pastilla o una dosis concentrada de experiencia para que no tengan que sufrir. Pero tengo una mala noticia, van a sufrir decepciones, van a tener sus frustraciones. Alguien quizá a quien amen con todo el alma les dirá que no, te confundiste, solo te quiero como amiga. ¡Oh! Y les partirán el corazón. Yo daría cualquier cosa para que nadie le parta el corazón a Megan o a cualquiera de los varones, pero sé que eso va a ocurrir eventualmente. Los despedirán de algún empleo, les irá mal en algunas materias en la universidad. Son cosas que trataré de que no les pasen, pero si les pasa, sé que eso los hará madurar, los hará crecer. No podemos meter a nuestros hijos envueltos en algodón y en una casa de cristal para que no sufran, porque el sufrimiento, dice la palabra, es el catalizador del crecimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿por qué? Yo he vencido al mundo. ¿Reciben la palabra, sí o no? Ahora, uno de los mayores errores que yo cometí cuando era más joven, que esto no fue hace mucho, yo soy extremadamente joven, pero fui más joven, es como líder intentar que todo el mundo esté cómodo. Y entonces, si me arrepiento de algo, es no haber exigido más a los que eran de mi círculo más íntimo. Hablo incluso cuando vivíamos en Buenos Aires. Muchas veces yo no exigí, porque quería que no se incomodaran, no quería ser el malo de la película. Y entonces un día supe que eso a la larga no beneficiaba a nadie, que yo tenía que redefinir mi descripción como líder. Yo tenía que redefinir mi forma de liderar. Y entendí un día que como Jesús, mi labor era consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Afligidos, vengan que los consuelo. Los cómodos, vengan que los voy a afligir. Eso es parte del crecimiento. Entonces, como líder, he entendido de que los seres humanos solemos quedarnos cómodos. Buscamos la zona de confort. Y si no tenemos a alguien que nos exija,
alguien que continuamente nos incomode, nos lleve a caminar sobre las aguas, nos vamos poniendo flat, playitos, nos vamos quedando en una situación de raquitismo espiritual, emocional. Necesitamos tener aventuras espirituales. Por eso yo digo que como líder, a diferencia del líder que fui hace unos 20 años atrás, sigo consolando a los afligidos, pero me gusta afligir al cómodo. Afligirlo en el sentido de que la disciplina, la exigencia a largo plazo ayuda a crecer, y posponer a veces conversaciones difíciles porque nos falta la energía emocional o el valor causa un problema a gran escala. Son problemas subterráneos que a veces se explotan en las iglesias y se generan unas divisiones terribles. Y a veces está bien que guardemos una conversación difícil para un momento donde estemos mejor emocionalmente. Pero hay gente que pospone todas esas conversaciones difíciles para algún día. Pregúntenle a un padre que tiene un hijo perdido, no solo en drogas, puede ser que sea en la delincuencia, que ya no le habla. Y si él logra sincerarse, te va a decir: yo pospuse muchas pláticas por falta de tiempo, porque llegaba cansado, porque no quería pelear, porque odio los gritos, porque me discutía mucho. Y ese posponer conversaciones difíciles, posponer el confrontar por creer que hay una casa llena de paz, lo único que amontona es basura debajo del tapete. Entonces depende de los líderes quitar esos focos a tiempo. ¿Cómo? Provocando, diciendo las cosas en tiempo real, porque cuando uno ama de verdad requiere decisiones duras, conversaciones duras, como tenemos que hacer con nuestros hijos. Jesús, yo leo las Escrituras y cada vez me fascina más la vida del Señor. El otro día me di cuenta que Jesús sanaba adrede los días sábados. Podía haber elegido cualquier otro día, pero él decía: es más divertido sanar los sábados. Los judíos no se bañaban, no se higienizaban los sábados, pero él decía: yo lo voy a sanar para matar 2 pájaros de un tiro con la misma piedra. Porque sanaba a los enfermos y se metía bajo la delgada piel de los fariseos que se justificaban a sí mismos. Entonces, a propósito, no había notado que tal vez los judíos hubiesen aceptado que Jesús sanara a un paralítico un día sábado. La explicación es lógica. Si se cae una ovejita en el pozo, ¿por qué sábado no lo van a dejar hasta el lunes o hasta el domingo? Tiene lógica. Pero el tema era que los sábados no podían cargar nada, no podían hacer el mínimo esfuerzo. Y Jesús dice: ¿ya estás sano? Sí. Voy a provocar. Toma tu lecho y anda. Tenía que haberle dicho: no toques el lecho, lo vienes a buscar mañana. Nadie lo va a tocar el sábado. Pero lo hace cargar el lecho, y eso es lo que revienta a los religiosos. No pueden ver el milagro porque están viendo un hombre haciendo esfuerzo un día que la religión dice que se supone que no tiene que hacer esfuerzo. Jesús los irritaba, los estaba aguijoneando, y eso es lo que hace cuando amas a alguien. Lo aguijoneas para que tenga que salir a la vida. Muchos de nuestros hijos necesitan que los aguijoneemos. Hay una edad de que tienen que permanecer en el nido, los protege, los cubre, pero cuando se transforman en mamuts, tienes que aguijonearlos. Las águilas construyen su nido, las mamás águilas, con espinos. Son todos espinos que cualquier pichón que nazca ahí podría morir ensartado, pero lo que hacen luego es ponerle barro y ponerle paja. Les lleva un trabajo descomunal para que eso quede un colchón confortable. Y uno se pregunta: ¿por qué debajo pondría espinas? Pero el águila sabe, o la mamá águila, que hay un momento que sus pichones tendrán alas para volar, pero el nido es tan confortable que no querrán volar. Así que el águila lo que hace es ponerse por instinto en el peñasco contiguo e invitarles a sus pichones a que vuelen. En su idioma de águila les dice: muchachos, ustedes ya pueden volar, no son gallinas. Deberían salir del nido. Y los mamuts de águila dicen: no, yo estoy cómodo acá con mami. Y están ahí. Ahí es cuando el padre o la madre tiene que luchar con la ambigüedad de: yo también los quiero retener. ¿Qué mami no sigue sintiendo que su hijo es su hijo, aunque su hijo tenga 50 años? Seguirá siendo tu hijo siempre. Ay, ¿qué le pasa a mi nene? 38 tiene el nene. ¿Sí? Y eso no está mal. Pero a la vez uno tiene que saber que ellos tienen que volar su propio vuelo, si no les estamos haciendo un daño.
Los estamos haciendo raquíticos intelectuales, flacos mentales, dependientes espirituales. Y eso hará tarde o temprano que sufran de una bulimia y una anorexia almática tan grande que es peor que si la tuvieran de manera física. Porque si el papá no está ahí para decirle qué tienen que hacer, o la mami para decirle qué decisión tienen que tomar, meterán la pata. Entonces el águila los invita a volar y los aguiluchos por instinto nunca querrán volar. ¿Quién cambiaría un nido confortable donde todas las mañanas te traen el gusanito en el pico? Acá hay solteros que no se casan por eso, porque hablan el piquito así y les cae el gusanito. Y hay cada madre trayendo el gusanito. Dios mío. Entonces lo que hace, por instinto, cada madre águila hace eso, se acerca al nido y empieza con el pico a quitar lo confortable del hogar. Quita el barro, quita la paja y quedan las espinas. Y allí es cuando los hijos tienen que elegir entre el aguijón o volar. Piensan, yo supongo que piensan, tirarme al risco es una muerte probable. Nunca he volado. Pero después miran el nido y dicen, pero esto es una muerte segura. Y entre la muerte segura y la muerte probable saltan al vacío, porque literalmente todos los pichones de águila que empiezan a volar lastimados. Todos tienen sangre por los espinos, por los aguijones. Y empiezan a volar y van a ver que se golpean contra los peñascos, pero por instinto abren la ala y comienzan a volar. Nunca más regresan al nido y van por su propio gusanito. El que tiene oído que oiga. Hermano, busca tu gusano. Dígale al que está a su lado, busca tu gusano. Ahora, si uno viera objetivamente a la madre águila, diría, qué desalmada, qué desalmado este bicho. ¿Cómo hace algo semejante? Pero ella entiende, aún por instinto, lo que Eclesiastés dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón es un bastón con púas para dirigir el ganado. Y a veces hay que decir algo hiriente o hacer algo hiriente para ayudar, aunque ustedes no lo crean. Porque si realmente los amamos, los vamos a aguijonear para arrearlos. Ahora quiero matizar esto un poco, porque tampoco es una licencia para lastimar gente. Porque así como algunos dicen, sí, no lo había pensado, hay otros que dicen, sí, por eso yo aguijoneo. Hay algunos que le encanta. Entonces déjenme matizar esto. Esto no es una licencia para salir a herir. Las motivaciones tienen que ser correctas, tienes que usar palabras correctas, en el momento correcto y fundamentalmente en el espíritu correcto. Porque amas. Si tú tienes motivaciones secretas o escondidas, tienes que guardarte las palabras hirientes, porque no vas a provocar paz, vas a provocar más guerra. Si lo que estás diciéndole a alguien es para desahogar tu frustración, o vas a decir algo para sentirte bien contigo mismo, para decir, bien, se lo dije, no pasé por estúpido, eso provoca guerra. Como pastor continuamente tengo que pasar por el filtro. Si lo que voy a decir es para desahogar mi frustración, que vaya que las tengo porque soy humano como todo mundo, o porque realmente amo a la persona y la quiero corregir y no la quiero perder. Es un filtro que uno debe pasar continuamente. Lo mismo cuando hablas con tus hijos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué está diciendo? No vacíes tus frustraciones en los hijos. No grites para decir, ay, si no gritaba, me iba a ir a la cama mal. No. Tú tienes que saber que Dios te entregó personas que tú tienes que criar, tú tienes que hacer crecer o ayudar a que crezcan, a que se solidifiquen y no provocarlos. Si estás ahogando frustraciones en ellos, es lo mismo que golpearlos físicamente. Tú tienes que entender que la corrección es para que ellos crezcan mejor, porque los amas. Y aunque te duela más en el alma, como decía mi vieja, a mí me duele más el corazón que tu traste, me decía la vieja, que tus nalgas. Traducción a la cosmopolita iglesia. A mí me duele más el corazón que tu trasero. Tu abuela te duele el corazón más que el trasero, decía yo. Porque yo no me sentaba por semana. Porque la vieja no venía con psicología. Era la chancla. Y me daba así en la... Y si escapaba era peor, porque me daban las piernas y eso dolía más. No estoy diciendo que le tenga que pegar a los hijos. Eran tiempos, hace muchos años, cuando todavía los padres creían que esa era la única forma de criar a un hijo. Pero
yo creo que la vieja, yo podía discernir, aun cuando era muy chiquitito, cuando la vieja o el viejo estaban ahogando sus frustraciones o realmente me quería corregir. Porque cuando realmente me quería corregir, de verdad la vieja lloraba. Decía, a mí me duele más, desgraciado, dejarte sin televisor, dejarte sin mirar Bonanza. Me duele más, me duele más. El viejo enseguida decía, bueno, está bien, se le pasaba. Cuando pasan los años me pasa lo mismo que con los profesores del high school o los profesores de la primaria. ¿A quién hasta el día de hoy yo respeto más? Respeto más al que me aguijoneó para elevarme a un nuevo nivel, el que me exigió. Yo no respeto tanto a aquellos que se tomaron las cosas con calma conmigo, sino respeto más a los que vieron mi potencial, me aguijonearon y me ayudaron a salir del nido. Que me dolió, en el momento los quería matar por echarme del nido. Yo no podía entender cómo mi papá me dijo, así que deja el colegio, bueno, no hay problema, un día para dormir. ¿Cómo un día para dormir? El lunes puede dormir, el martes lo quiero trabajando. No, pero tengo que conseguir, consiga o no vuelva a casa. Vago yo no mantengo. No, pero lo que pasa es que si no consigo, ¿qué hago? No vuelva a casa, o vuelve con un trabajo o no vuelva. Así que ustedes dicen, pero qué duro, salí el primer día y no conseguí trabajo. Así que yo decía, ¿cómo hago? Tengo que volver con un trabajo. Así que estaban friendo unas hamburguesas al lado de la estación de trenes, de la terminal de trenes, esto es en Buenos Aires, en Constitución. Estaban friendo hamburguesas, le digo, ¿me dejas freír hamburguesa? No, nene, no, pibe, no contratamos gente. Gratis, aunque sea. ¿Me dejas freír hamburguesa? Y me dice, ¿para qué? Porque tengo que volver a casa con olor a algo. Así que fríe hamburguesa hasta tarde. Y después me dio una propina. Y volví y dice, papá, ¿y conseguiste? Le digo, mira, fría hamburguesa. Y tanto estudiar para fría hamburguesa, me dice. Bueno, pero lo estoy intentando. Claro, en el momento me dolía. Yo decía, pero a fulanito no le dicen nada. Menganito está en la casa mirando la tele. Hoy entiendo que eso forjaron en mí una filosofía de trabajo, de esfuerzo, una manera de ver la vida que me empujó, me aguijoneó a volar alto. Y quiero decirte que tienen un pastor que te va a aguijonear, que cuando digas, qué cómodo que estamos, ya pagamos la arena, a algún lado vamos a ir para complicarnos la vida, o a Uganda, o al Dolby, o a Las Vegas, o a Israel. Pero si no, no crecemos. ¿Alguien está oyendo estas palabras, sí o no? Ahora, tengo dos preguntas vitales para que respondas en tu corazón. ¿A quién tienes que aguijonear? ¿A quién dices, sí, la verdad le hace falta y dejarle el aguijón adentro un ratito así? Esa es una pregunta que se responde fácil. Todos tenemos a alguien a quien sabemos que tenemos que aguijonear, un poco. Si no, no se mueve. Si no empujamos, no avanza. Vieron que hay gente que si no empuja no nació con gasolina de fábrica. Está lindo el auto, pero si no lo empuja, no arranca. Hay gente que es así. La segunda pregunta es, ¿a quién le diste licencia para que te aguijonee? ¿A quién le diste? Te doy autoridad que si ves algo mal me lo digas. Te doy la autoridad y no me voy a enojar, no me voy a ofender. Sé que será una conversación difícil, pero el hierro no afila el hierro si no hay fricción. Así que te doy licencia, porque hay gente que no le da esa licencia a nadie. Nadie en el planeta Tierra, excepto Dios, le puede decir nada. Y cuando Dios le habla, dice, Satanás, te reprendo, porque tampoco cree que es Dios. ¿A quién le das licencia? No tiene que ser tu cónyuge, porque a veces justamente la familiaridad produce mucho menosprecio o subestimación. A veces la mucha familiaridad produce subestimación. Tú le dices algo a tu hermano y te dice, es mi hermano. ¿Qué sabe? Esta sí es mi vieja. A veces la familiaridad produce subestimación. Por eso hay jefes que jamás pueden tener relación con sus empleados porque no todos los empleados se saben ubicar. Y creen que porque fueron a la casa del jefe, el lunes ya pueden llegar una hora más tarde. Y entonces el jefe dice, ¿cómo se lo digo? Si ayer estuvimos comiendo asado. Y el jefe dice, no, pospongo la conversación porque se va a ofender. El empleado dice que no me diga nada, que ya somos amigos. Entonces ahí es cuando se genera el descontento de estar uno con el otro a causa de una amistad que confundió las reglas de juego. Entonces yo creo que a veces tenemos que tener en claro que no todo el mundo que nos rodea nos puede aguijonear.
pero necesitas un líder, necesitas un mentor que le digas, mira, si ves algo malo, ¿me lo dirías? Si ves que estoy actuando mal. A mí me encanta cuando alguien me dice, mira, enséñame, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debería cambiar? ¿Por qué me pasa esto con esta y con este y con este y con el otro? ¿Qué crees que es el patrón que estoy operando mal en mi vida, de modo que todo el mundo me trata de esta forma? Eso es lindo, le estás diciendo a alguien, aguijonéame si tienes que hacerlo, no me dolerá. No estoy pidiendo palabras dulces ni que me digas cosas bonitas. Es la única forma de crecer. Por eso digo, ¿a quién le diste licencia para que te pueda aguijonear? Yo le decía siempre a mis hijos más grandes, a Brian y a Kevin, o por lo menos una de mis oraciones más frecuentes, y se los he dicho en alguna ocasión, que ellos tienen que tener un corazón blando para con sus padres, para con Dios, pero protegidos por una piel dura. La piel delgada no es suficiente para proteger un corazón blanco y es muy herida a menudo. Proverbios 19:11 dice, la gloria es pasar por alto la ofensa. Así que yo he decidido que mi corazón se ponga cada vez más tierno con el Señor, pero mi piel más dura para proteger ese corazón tierno, y he decidido, como dicen las Escrituras, ser un hombre difícil de ofender. Es maravilloso ir por la vida siendo difícil de ofender. Como la película de Bruce Willis, Duro de Matar. Bueno, duro de ofender. Es lindo ser duro de ofender. Que la gente diga, ¿sabes lo que tienes que decirle a este para que se ofenda? Nunca se ofende. Te toma todo con humor. O no te registra, o está en otro nivel. No hay manera de ofenderlo. Todo se lo toma con ironía, con humor. Parece un niño. Eso es maravilloso. No hay mejor cosa que la gloria es pasar por alto la ofensa. Porque cuando la flecha de la crítica penetra tu corazón, no pasando por el filtro de la Escritura, estoy hablando de la crítica mordaz, la que te quiere destruir, en lugar de hacerte crecer, te destruye. Haga memoria los que fueron al high school, a la escuela secundaria, porque de la escuela secundaria nadie se gradúa, se sobrevive. La mayoría en algún momento, en algún punto hemos tenido cierto bullying por algo, o por el físico, o por la preparación académica, y sobrevivimos, salimos adelante. Al reflexionar me doy cuenta que eso nos para en la vida real de un modo diferente, pero hoy en día las cosas han cambiado, afortunadamente, ¿no? Y la seguridad de un niño, a veces nos vamos hacia el otro lado, a tal punto que cualquier cosa puede ofender a nuestros niños. Entiéndanme lo que trato de decir y a lo que apunto. Llevo esto al ámbito espiritual. A veces estamos tan sensibles, nuestra piel es tan blanda, que cualquier cosita ya nos lastima, nos ofende. Tenemos la piel tan fina que cualquier cosa, cualquier crítica, ya estamos dispuestos a irnos a otra iglesia, a salir del liderazgo, me voy a tomar un sabático, porque sentimos que nos ofende, cuando deberíamos tener una piel preparada para que nos aguijoneen. Ninguno dice amén, pero me miran raro. No importa. Yo sabía que me iban a mirar raro. Por eso tengo otras preguntas. ¿Cuándo fue la última vez? Es una pregunta diagnóstica. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste criticado? Que te llegó a los oídos que hablaron mal de ti. Si no fuiste criticado hace mucho, deberías ponerte nervioso, porque estás a favor de la corriente en vez de desafiarla, y no te puedes distinguir si no produces olas. Tienes que mecer el bote aunque a los otros no les guste. Eso hacía Jesús. Jesús llegaba y sanaba un sábado, se metía en la sinagoga y daba la vuelta a la mesa de los cambistas. ¿Saben lo que descubrí? Esto no me lo enseñó ningún predicador, que los templos, las sinagogas, tenían guardias romanas. Ah, no, pero es Jesús. No se lo reconocía como el Mesías. Era un rabino. Digo, ¿cómo es que ninguno actuó de oficio? Señor, no toque la mesa de los cambistas. ¿Cómo es que ninguno defendió el negocio de los judíos si los romanos estaban a favor de los fariseos? ¿Cómo es que todos se quedaron así, impávidos ante la revolución que hizo Cristo cuando dijo, habéis transformado mi casa en cueva de ladrones? Y tiró a los que vendían palomas y arrojó a los cambistas que cambiaban monedas. Es un desastre. Digo, ¿cómo no intervinieron los romanos? Y me doy cuenta que obró con tal autoridad Jesús, que los soldados por alguna razón tuvieron temor de pararlo. A mí me enseñaron una vez que si vas a entrar a un lugar sin permiso, entre seguro. Yo he entrado a casa de gobierno así. Buenos días. Y llegué hasta el gobernador. Nadie me paró. Si yo digo, buena,
acá ni llego a preguntar. ¿Saben cómo comenzó la carrera Steven Spielberg en Universal Studios? La primera vez que se inaugura Universal, que no era un parque temático, simplemente había un trencito que recorría los estudios. Él iba allí como turista y estaba tan fascinado, tenía 18 años Spielberg, estaba tan fascinado con lo que pasaba en Universal Studios que él un día se sube al trencito con un maletín y en un momento se baja del tren y se mete en un plató, en un sitio donde estaba, en un set de filmación. Y sale cuando todos los empleados salen así. Chao, hasta mañana. Se aseguró que el que estaba allí lo viera decir hasta mañana. Era un turista que entró al trencito. No saquen ideas, esto fue hace muchos años. Al otro día, con el mismo maletín, dijo, buenos días. Durante meses nadie le preguntó quién era ese hombre que entraba todos los días seguros a aprender. No hacía nada malo. Se iba a los sets de filmación a aprender hasta que alguien preguntó quién es y él dijo un turista que entró hace 6 meses. Yo creo que Jesús actuó con tal seguridad cuando dio vuelta a la mesa de los cambistas que nadie se atrevió a hablarle ni a decirle ¿qué estás haciendo? Porque estaba seguro de lo que estaba haciendo. Dijo, mi casa. Y dijo, ¿viste que dijo mi casa? Debe ser el dueño de todo esto. Así que veo un Jesús provocador, un Jesús que ofendía a los religiosos en su respuesta, pero también que no se ofendía fácilmente, porque mire que le decían cosas. Así que tengo una tercera pregunta. ¿Qué tan fácil te ofendes? Pero sean bien honestos, porque por dentro están diciendo, yo no, la verdad que a mí me pueden decir de todo. No es así, no es así. No sea mentiroso porque no es así. ¿Qué tan fácil te ofendes? Si tú dices, bueno, es que me ofendo fácil, entonces ¿por qué no estás dispuesto a lidiar con situaciones desagradables? Cuando te ofendes fácil, te vuelves defensivo y el reino de Dios no puede avanzar a través de ti porque cuando te vuelves defensivo, dejas de ser ofensivo para el enemigo. En lugar de ser activo, empiezas a ser, no me ataquen, no me digan, pero ¿por qué me dijeron eso? Si ya sales de casa con un preconcepto, me van a ofender, te van a ofender. Eso va a ocurrir en el Dolby, el sábado. Alguien te va a decir, no, usted párese allá. ¿Me lo dicen a mí? ¿Por qué me lo dicen a mí? No me gustó la manera que me lo dijo. Si estás dispuesto a ofenderte, lo que te digan te va a caer mal. El salir a ofenderse en la vida es una actitud que uno toma a la mañana. El mundo es muy ofensivo. Como maneja la gente es ofensivo, ¿o no? Por eso algunos viven, el mundo me ofende. No, así maneja la gente. Si te cruzas conmigo, no me quieres más como pastor si me ves manejando. Pues yo manejo como si estuviera en Argentina. Pero bueno, la actitud, salgo a ofenderme, hace que al final de la noche tengas una lista de ofensas. Y no te aguante nadie en casa. ¿Y cómo te fue, vieja? ¿Cómo te fue, viejo? ¿Y cómo querés que me vaya? Primero, a la mañana me encerró un chinito, no me dejaba pasar. Después el jefe me maltrató. Y después me llamó el pastor. Viste que siempre el pastor te llama a última hora. Y después me llamó Menganito. Y después me llamó mi líder. Tienes una lista de ofensas. Mira cómo el mundo me maltrata. Entonces te das cuenta que tu piel es finita, pero lo que es peor, una piel finita es porque adentro tiene un corazón duro. Yo prefiero una piel gruesa y un corazón blando, porque es lo que Dios puede utilizar. Piel de rinoceronte, corazón tierno. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Así que yo no sé, este es un mensaje con muchas preguntas, pero yo no sé si tu actitud de la vida o la mía, porque también me hago estas preguntas, es lavarte las manos como Pilato o lavar los pies de alguien más. Los dos tienen que ver con la higiene. Lavarte las manos significa no tomar la responsabilidad por nada, y lavar los pies significa servir al otro, aunque te estén ofendiendo, aunque un par de esos pies estén en el patio de Caifás en unas horas ofreciéndote por un poco de monedas. Aunque muchos de esos pies, ninguno de esos pies que él está lavando, hay 24 pies, ninguno de esos 24 pies estará al pie de la cruz. Todos huirán despavoridos. Y el Señor decide, a pesar de la ofensa, de la traición premeditada, lavarle los pies. Los que vamos por la vida intentando, no digo que lo hacemos porque nos nace, intentando lavar los pies de los demás, hace que nuestro corazón cada vez se ponga más tierno y la piel más dura ante los traidores a los cuales le estás lavando los pies. Porque muchas veces hay que lavar los pies de gente muy sucia, ¿saben? Y no estoy hablando de mugre.
Estoy hablando de corazones perversos. Tratar con gente, y hablo con autoridad porque soy gente también, no soy extraterrestre, y el que anteponga mi nombre, en este caso, eventualmente un título de pastor o de líder, no me hace menos gente, ni menos humano, ni menos errático. Me da autoridad para decir, la gente somos complicada, tenemos partes oscuras. En algunas cosas decimos, Señor, puede ser que yo sea malo en la manera de pensar. Y si así somos nosotros, así es toda la gente. Decir lo contrario es disfrazar la congregación de hipocresía. Ahora el Señor dice que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Eso era lo más bajo en el tótem judío, que era lavar los pies. Le quedaba para el más bajo del escalafón social o de la cadena alimenticia de la esclavitud. Y Jesús lava los pies dándonos una imagen de lo que nosotros tenemos que hacer. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero le faltó el valor moral para dejar ir a Jesús. Hay un versículo que dice, como quería satisfacer a la multitud, quedar bien con la gente, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Este tipo era un complaciente, actuó como un pusilánime en vez de un hombre. No confrontó, no provocó, dejó que la vida se le pasara y se lavó las manos. Y esta palabra va para los que dicen yo soy un hombre o una mujer de paz. Mentira. Lo que tú eres es un lavador de manos en lugar de un lavador de pies. El que se lava las manos porque no quiere corregir a los hijos dice, ay, es que yo soy el popular con mis hijos. No eres el popular, te estás lavando las manos en vez de lavarte los pies, en vez de servir en el sacerdocio que Dios te ha puesto. Lavar pies es una actitud activa. Yo voy a hacer algo aunque no me lo agradezcan, aunque me traicionen. ¿Por qué? Porque endurecí mi piel y enternecí mi corazón. Lavar las manos endurece el corazón y afina la piel. Lavar las manos es no comprometerse con nada. Es lo que yo llamo el pecado del silencio. Por eso tengo más preguntas diagnósticas esta tarde o esta mañana. ¿Estás viviendo para el aplauso de la gente? ¿O estás viviendo para el aplauso de las manos horadadas con clavos? Porque eventualmente si quieres agradar a Dios vas a ofender a mucha gente. Es parte de actuar como hombre y como mujer. Hay un viejo adagio que dice, puedes agradar a algunas personas todo el tiempo. Puedes agradar a toda la gente parte del tiempo, pero no puedes complacer a toda la gente todo el tiempo. Es imposible. Yo no puedo ser el pastor amado por toda la gente. Yo sé que hay gente que se va de acá hablando mal. Ustedes dicen, y ahí sí, no a las 9, pero a las 12 son terribles. La gente te va a odiar, te va a detestar. Es parte de eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo, y voy a culminar con esto, que los pecados de comisión que cometemos a veces no son tan graves como los pecados de omisión. Y déjenme decir esto, no estoy diciendo que haya escalas de pecado para Dios, porque en la misma lista del homicida aparece el chismoso en la Biblia. El que chismea en casa es igual que mates una persona. Así que si vas a hablar mal de tu suegra, mejor. Es lo mismo, vas a pagar por lo mismo. Pero ¿qué pasa con el pecado de comisión? Uy, cometí un pecado y nos arrepentimos. ¿Qué pasa con el pecado de omisión? Lo que omitimos hacer. La ausencia de maldad no es necesariamente la exacerbación de la bondad. No es que tú digas, yo no hago nada malo, yo no adultero, yo no peco, yo no mato, yo no asesino, así que soy una buena persona. No. El que no cometas no significa que no estés omitiendo cosas que deberías hacer. Porque algún día, como dijo Martin Luther King, algún día tendremos que arrepentirnos, no solo por las palabras odiosas de la gente mala, sino por el espantoso silencio de la gente buena, por aquellos que no dijimos, por aquellos que no confrontamos, por las veces que hicimos silencio. El silencio a veces dice cosas más fuertes y más sórdidas que alguien que habla. Y muchas veces vamos a tener que dar cuenta por las veces que no hablamos. Es un pecado horrible el que el Señor nos cruce con alguien que necesita a Cristo y nosotros nos quedemos callados porque no, hoy no tengo un día para predicar, que Dios me lo cruce en otra oportunidad. Y tal vez tú eras la última estación de esa persona y esa persona terminó suicidándose luego de encontrarse contigo y tú te callaste la boca. Algún día daremos cuenta por eso.
por las veces que callamos. Por eso empecé diciendo diversar un mensaje de Dios. ¿Somos capaces de inventarnos un Dios me dijo, aunque sea de manera inconsciente? La respuesta lamentablemente es sí. Solemos decir Dios me dijo, Dios me hizo sentir. Eso es la otra, Dios me hizo sentir, más subjetivo todavía. Dios me hizo sentir que me vaya de esta iglesia. Dios me hizo sentir que hable tal cosa. Dios me hizo sentir tal otra. Dios me dijo ha hecho muchísimo daño. Entonces yo voy a las Escrituras, Hechos 13, y nos da un vistazo, un paneo de cómo las autoridades de la iglesia del momento de Medio Oriente analizaron, procesaron un mandato divino, un Dios me dijo. La Biblia lo describe así en Hechos 13. Dice, en la iglesia de Antioquía, ahora les voy a contar dónde era esto, o cuál era el contexto. Había profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban del servicio o del culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para un trabajo que les voy a encomendar. Apártenmelos, los quiero comisionar, dijo el Espíritu Santo. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos a estos dos muchachos, Bernabé y Saulo, los despidieron. A ver, Antioquía era una ciudad cosmopolita, que se reunía gente de todo el mundo, casi como River Arena. Diversos orígenes, razas, etnias convergían. En Antioquía la iglesia era flamante, estaba creciendo. Y la Biblia describe 5 hombres disímiles, muy diferentes entre sí. Pablo, que era judío, Bernabé, que era de Chipre, Simeón, que estaba al norte de África. A este le decían el negro, por algo le decían el negro, no era porque era amarillo. Lucio era de Cirene, que hoy es parte de Libia. Y Manaén, que se crió entre la realeza y vivía con la familia de Herodes. Ustedes quieren encontrar 5 hombres totalmente diferentes entre sí, casi no los encontrarán juntos en todas las escrituras hasta aquí, hasta Antioquía. Pero estaban en el mismo sentir, orando en un servicio a Dios cuando Dios les habló. No importaba la raza, la etnia, Dios les habló a pesar de lo diferente que eran, la antítesis de uno del otro. Dios les habló. Yo voy a este ejemplo bíblico y veo que para que Dios les hable, ellos estaban rindiendo servicio a Dios, en ayuno, en oración. A veces estamos tan inmersos en los ruidos de la vida que no hay voz de Dios que pueda hacer acallar semejante ruido. Cuando hablo de ruido, hablo de dispositivos móviles, de maratones de Netflix, de Amazon, de celulares, de mensajes de texto, de WhatsApp. A veces estamos tan inmersos en la tecnología, en esta era comunicacional, en esta autopista de información, que cuando Dios quiere hablarnos, no lo escuchamos. Hay tantas voces. Y a veces nosotros queremos tomar una decisión trascendental: casarnos, divorciarnos, tener hijo, dejar de tenerlo, amar a la suegra, echarla, lo que sea, sin orar, sin ayunar, sin quedarte en silencio. Pero estando conectado a un celular, hablando en un grupo de WhatsApp de las madres de la escuela, viendo la televisión, escuchando como el otro grita, discutiendo con el marido, difícil que escuche un Dios me dijo. Dios me dijo que ahogue con la almohada a mi mujer. No, Dios no te lo dijo. Es el producto del estrés. Ahora están en Antioquía, 5 hombres de diferentes sitios. Dios les habla, apártenme a Bernabé y a Saulo, y ellos no accionan de inmediato. Dice, después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. O sea, después que recibieron el mensaje original, vuelven a ayunar y orar antes de la acción. O sea, hicieron una pausa para asegurarse que habían entendido correctamente el mensaje. Otros podrían haber dicho, pero somos los apóstoles, nos acaba Dios de hablar, ¿qué hay que dudar? Ellos vuelven a orar, a ver si entendieron correctamente el mensaje. Yo creo que ellos oran no porque desconfían quién emitió el mensaje, sino porque a lo mejor sí el mensaje es divino, pero no es para ahora.
Y si se equivocan en el tiempo, cometen un error de cálculo. Así yo llamé al mensaje de hoy, error de cálculo. Un error de cálculo en un algoritmo, en arquitectura, en diseño, puede hacer que un edificio colapse, que un programa de computación no ande, pero un error de cálculo en decisiones de la vida te liquida. Un error de cálculo en decisiones espirituales puede que te deje en la lona como mi amigo, que lo vuelvo a encontrar, no tiene más familia, no tiene matrimonio, no puede ver los hijos, pero como si hace unos años atrás tenía un llamado para servir a Dios. ¿Qué pasó en el interín? ¿Y dónde quedó el llamado de Dios? Lo que yo quiero pensar es que mi amigo a lo mejor sí escuchó la voz de Dios, pero tuvo un error de cálculo, se apresuró, abandonó el empleo, no pensó que tenía que pagar una renta, el colegio de los chicos, los impuestos, no honró las deudas. Hay momentos que Dios te da órdenes que deben ser cumplidas de inmediato. Cuando alguien tiene hambre hay que darle de comer ya. Cuando hay que servir ya. Y hay otras que tienen que ver con un futuro a mediano y largo plazo, que a veces Dios nos muestra una fotografía. La vemos, la acariciamos y Dios dice, aunque se tarde, espérala, ciertamente vendrá. La visión te va a alcanzar, pero uno tiene que esperar, porque entre el sueño y el destino siempre hay un proceso. ¿Me están oyendo, sí o no? Siempre. Yo quiero ser médico, no voy a ser médico mañana, tengo un proceso de estudiar. Quiero ser piloto de avión, no voy a ser piloto mañana, tengo un proceso para estudiar. Entonces mi sueño puede ser muy gráfico, muy cristalino, muy palpable, pero hay un proceso para llegar a eso. De otro modo voy a cometer un error de cálculo. Y el error de cálculo puede ser fatal, puede dilapidar tu ministerio, retrasar tus sentimientos, que te quedes solo, más de lo que Dios tenía planificado que te quedes. Dios puede permitir que te metas en una deuda que no tenías que haberte metido por un error de cálculo. Que pierdas tu casa cuando no estaba en el propósito de Dios que la perdieras. Nos apresuramos, calculamos mal los costos y vamos a sitios donde no deberíamos ir, pagamos un costo que no debimos pagar y permanecemos alejados de la voluntad de Dios más tiempo de la que queríamos permanecer por un error de cálculo. La historia más conocida, de las más famosas de las Escrituras, además de la de Jesús, posiblemente sea la de Moisés. No hay judío, no hay mesiánico que no conozca la historia y no reconozca a Moisés. Para los que olvidaron la historia, Moisés nace, es gestado durante una época de gran agitación para los esclavos hebreos en Egipto. Resulta que se estaban multiplicando demasiado rápido, de modo que el faraón ordena un genocidio, ordenan que todos los niños hebreos sean ahogados, que todos deban morir al nacer, todos los varones de los hebreos. La Biblia narra que la mamá de Moisés, al verlo, lo ve bonito, de buen parecer. Por 3 meses lo trata de ocultar de este genocidio egipcio. Pero luego la cosa se pone muy peligrosa y ella dice, no puedo ocultarlo toda la vida. Así que lo que hace ella es impermeabilizar un cesto de mimbre con brea, mete al bebé ahí dentro del cesto y lo deja a orillas, entre los juncos, a orilla del Nilo. Con tal buena fortuna o causalidad de Dios, que la hija del faraón ese día le tocaba su baño de sales en el Nilo y va con sus doncellas. La mamá no es una mamá abandónica, ella deja al niño en el cestito recubierto de brea y le dice a Miriam, su otra hija, que vigile al hermanito para que nada le pase, pero que lo vigile a ver qué suerte va a correr. Y allí llega la hija del faraón, se está bañando y ve al niño entre los juncos. Y dice que cuando lo ve se enamora del niño y ve que es un niño hebreo, se sabe porque está circuncidado. Ella, en lugar de acatar la orden del faraón, dice, no, me lo voy a llevar y lo voy a cuidar, lo voy a adoptar para mí, aunque es un niño hebreo. Entonces Miriam, que estaba ahí, le dice, ¿no quieres que te consiga una nodriza hebrea que hable su idioma, que sepa cómo criarlo? Yo puedo conseguir una. Y entonces la princesa dice, sí, pero ¿dónde conseguimos una? Yo te consigo una. ¡Ey! Y llama a la mamá del niño que estaba ahí oculta detrás de un árbol.
Y la mamá del niño, literalmente la mamá del niño termina siendo su nodriza. La mamá de Moisés termina criándolo hasta que obviamente la hija del faraón lo adoptó como hijo suyo. Lo criaron como parte de la realeza y lo adopta como un hijo suyo. Le puso por nombre Moisés porque dijo: yo lo saqué del río. No sé si se nos olvida el detalle que estamos hablando de un príncipe, un hijo del faraón. Tenía más dinero del que podía gastar y más poder del que podía ejercer. Imaginen a alguien delgado, bien parecido, casi un argentino de príncipe. Con estilo, con carácter, con clase. Y la Biblia lo dice. Esteban da un mensaje antes de ser lapidado en el Nuevo Testamento, el primer mártir de la iglesia, y habla de Moisés. Entre las cosas que dice, así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y era poderoso en obra. Entonces él sabía que era hebreo. Si lo crió su mamá a modo de nodriza, su mamá le dice que hay un propósito. Más de una vez le habrá dicho: Moisés, yo te cuento, llegaste aquí puro designio de Dios, porque naciste bajo la sentencia de un genocidio, bajo sentencia de muerte. Sin embargo, un día yo te pongo a orillas del Nilo y ahí está la hija del faraón y te adopta y me toma a mí como nodriza. Así que Dios te quiso dar esta capacidad intelectual, académica, porque tú eres el libertador de nuestros hermanos. Estoy segura. Y él cree en ese propósito. Y un día Moisés dice: Dios me dijo. Y lo cree. Y forma parte, carne de sí, que Dios le dijo que era el libertador. Hechos 7:23 arroja luz de cuando esto ocurrió. Un día Moisés cumple 40 años. Y el tipo ve que tiene todo, que está preparado, que está listo, sabe manejar una espada, sabe atacar, sabe defenderse. Luce como un príncipe. Es de hecho un príncipe, porque al ser adoptado tiene todos los derechos de los hijos de los faraones. Mírenlo, él luce como un faraón, se ve como un faraón. Literalmente tú no distinguirías entre el verdadero hijo del bastardo. Ambos son o lucen como faraones. Y cumplió 40 años Moisés y tuvo el deseo de acercarse a sus hermanos israelitas. Ahí incide el problema. El deseo. Hay un momento que nosotros tenemos un deseo. Deseo de cambiar de vida, deseo de servir a Dios, deseo de emprender, deseo de mudarnos, deseo de comprar, deseos de vender, lo cual está bien. Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y los deseos forman parte del alma. El tema cuando disfrazo ese deseo de espiritualidad diciendo: Dios me dijo, Dios me hizo sentir. No, sientes. Porque después te casas y dices: Señor, ¿por qué me hiciste sentir amor por esta loca? Porque te enamoraste y Dios no se metió. ¿Por qué me hiciste casar con este condenado? Porque lo elegiste. Pero claro, si resulta que Dios te hizo sentir, que Dios te hizo enamorar, entonces ya después la culpa no es tuya del fracaso, del éxito, es de Dios. Ahora no me digas que si las cosas van bien, Dios te dijo; si las cosas van mal, Dios falló. Porque uno tiene libre albedrío, no somos los ángeles que no gozamos de tal beneficio, ni somos robots. Uno decide con quién compartir la vida, decide qué decisión tomar. El Espíritu Santo te puede alertar, hablar, pero finalmente tu decisión va a primar. Eso es el regalo primordial del Señor. Ponerte en el huerto del Edén y decir: de este árbol no comas, pero tú decides. Era más fácil no poner ese árbol. Pero Dios quiere que obedezcamos aun cuando tengas opciones para elegir. Moisés siente de allegarse a sus hermanos, hasta ahí bien. Pero un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, ve a uno de sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Un día el faraón, el pseudo faraón, porque recuerden que era hebreo, ve a otros hermanos hebreos y ve cómo un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado, miró para el otro y al no ver a nadie dijo: Dios me dijo que lo matara.
y mata al egipcio. Porque mi mamá me dijo que yo era el libertador. Así que hoy empezó mi ministerio, hay que empezarlo. Maté a uno, me faltan 8.232.000 y termino de liberar a todos. Y lo mata el tipo. Hechos 7:24 dice, Moisés suponía, ven como cuando se trata de decisiones fundamentales no hay que dar por sentado nada. Suponer es lo peor que te puede pasar. Yo supuse que cuando uno supone y da por sentado las cosas salen mal. En las reglas de aviación nunca hay que suponer. Por eso nació el cross-check, chequeo cruzado. Si estás sentado en el avión vas a escuchar que dicen cross-check, puertas delanteras cerradas, puertas traseras cerradas, puente levantado, cross-check. ¿Qué significa? Que la tripulación que está en la parte delantera de la aeronave hace un chequeo cruzado con la tripulación que está en la parte trasera. Porque no puede salir el avión, se olvidaron una puerta abierta, se le cayeron 3 pasajeros y que la azafata dice, yo pensé que los de adelante la habían cerrado. Se trata de vida. Se trata de vidas humanas. Entonces hay que hacer cross-check. En la iglesia también hacemos cross-check. No hay margen de error cuando trabajas con almas. No importan los problemas personales porque estamos en un negocio que nos supera, que es más grande que nosotros, que tú y que yo. Se trata de almas, de gente. Entonces Moisés entiende que su capacidad, que su preparación académica como egipcio lo redime o lo endosa para la tarea, pero él no calculó el tiempo. Como mi amigo de Argentina, Dios me dijo y dejó el empleo sin orar, sin ayunar. Señor, ¿para cuándo es esta palabra? Si es que acaso esta palabra proviene de ti. Y al otro día Moisés regresa a la escena del crimen. Todavía cree que está cumpliendo el llamado. Esa noche dijo, Señor, empecé. Aleluya, hoy empecé. Maté a uno, mañana voy por otro. Y al otro día va por otro. Porque encuentra al otro día a 2 hermanos hebreos que peleaban e intenta detener al agresor, porque él se sentía, eran 2 hebreos estos, pero él se sentía un poco el Mesías, el que iba a poner un poco de orden en este caos. Matar a los egipcios, decirle, muchachos, entre ustedes no se peleen, vamos a unirnos para matar a los demás. Pero cuando se acerca, uno se volvió contra él y le dice, ¿quién te crees que eres? Esto no es asunto tuyo, no seas metiche. ¿Quién se murió para que te hicieran jefe? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Él pensó que no había nadie mirando cuando él mató al egipcio el día anterior, pero se ve que alguien lo fotografió, lo subió a la red y se hizo viral. Y ahora estaba en YouTube, con no sé cuántos views, y alguien lo estaba monitorizando. Su crimen se había hecho público, su fotografía estaba en las oficinas de correos del Cairo. Y él no se había dado cuenta. Y ahí empezó a pensar que a lo mejor sí él era un libertador, pero estaba fuera de tiempo. O lo que es peor, ¿qué voy a ser un libertador? Creo que solo le creía a mamá porque es mi mamá. No soy el libertador de nadie. Porque ahora los 2 hebreos le dicen, no te metas, tú no eres nadie. Y encima el faraón se entera de este asesinato viral. Se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Y Moisés huye del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo, del palacio al pozo. Ahora, los hebreos no lo reconocen como libertador y faraón ya no lo quiere como príncipe. Y él queda exactamente en el medio, que es donde quedamos cuando cometemos un error de cálculo. Como quedó mi amigo. Dejó su empleo para servir al Señor, resulta que Dios no lo enlistó, no sirve al Señor, pero tampoco ahora tiene el empleo. Entonces se quedó en la mitad de lo secular y lo sagrado. Pierde la familia, pero la iglesia ahora no lo acoge, porque si no tiene familia, acá no te queremos, ustedes saben cómo somos. Si estás mal con la familia, ¿cómo vas a querer pastorear una iglesia? Así que queda en el medio. Moisés está en el medio, frustrado, como yo sé que aquí hay muchos en este momento que dicen, yo le creí a Dios.
Yo pensé que esto era un mensaje divino y ahora estoy en el medio exactamente, ni muy allá ni muy acá. Para cristiano me falta y para mundano me sobra. Hay una vieja leyenda por ahí de la selva que dice que hace muchos años, milenariamente, había una guerra entre aves y mamíferos para ver quién eran los reyes del reino animal. Y aves y mamíferos estaban enfrentados, pero había alguien que no quería enfrentarse con ninguno de los dos grupos. Y entonces cuando estaba con las aves, desplegaba sus alas y decía, soy un ave. Y cuando estaba con los mamíferos, las plegaba y decía, soy un ratón. Era el murciélago. Nunca se quería hacer cargo de ninguno de los dos bandos porque era su modo de preservar la paz. Para cuando las aves descubrieron de que no era un ave, sino que era un mamífero y lo echaron, también descubrieron los mamíferos que no era un mamífero, sino que era un ave y lo echaron también. Y de allí dice la leyenda, el murciélago está condenado ni a convivir con las aves ni a convivir con los mamíferos, sino colgarse desde alguna cueva, patas para arriba, con sus alas desnudas, sin plumas, avergonzado, solo puede salir de noche. Es una fábula, Dios no me lo dijo. Porque no falta que dice, ¿dónde está en la Biblia? No dio el versículo del murciélago. Fariseos, capítulo 4. El síndrome del murciélago ocurre exactamente cuando te atreves a hacer algo, caminas, quieres hacer un crossover, quieres cruzar un puente, cuando todavía no era tiempo de cruzarlo en ningún área. Te quedas en el medio, antes eras soltero, ahora eres separado. Porque quisiste casarte y no era tu tiempo, entonces ahora estás en la mitad. Antes eras un empleado, pero quisiste ser un empresario antes de tiempo y ahora te quedas en la mitad, ahora eres un empresario quebrado. Para empleado te sobra y para empresario te falta. Uno queda en la mitad cuando uno cree que Dios le dijo y se apresura por lo que siente. Entonces el primer filtro que uno tiene que tener es, a ver, ¿esto que Dios me está diciendo es congruente con el carácter de Dios? O sea, tiene que ver esto con los atributos divinos del Señor. Eso es determinante, porque si tú no tienes tiempo de oración para conocer a Dios, cualquier voz te va a confundir y vas a creer que es tu Dios. La falta de comunión es lo que hace que nos confundamos. Cuando tú conoces a Dios y la voz de Dios no tiene un tono, no tiene una gravedad, una agudeza, algo que tú digas, esta es la voz de Dios, pero tiene un carácter. Cuando conoces a Dios sabes lo que podría pedirte y lo que Dios jamás te pedirías. Hace unos años atrás, cuando estábamos en la Catedral de Cristal, llega un pastor hispano que tiene una iglesia en Japón y él me hace una invitación para que yo vaya y dice, tú tienes que venir a Japón. Dios me dijo que el tiempo de Dante Gebel empezó en Japón y tienes que irte de aquí y estar unas cuantas semanas en Japón porque Dios me lo dijo. A lo que respondí, perfecto, si Dios te lo dijo, también me lo dirá a mí. Y él me dijo, no hace falta confirmación, Dios ya me habló. Le dije, hablé con Dios esta mañana y no me mencionó la palabra Japón nunca. Y él me dice, pero que ya me lo dijo a mí. Le digo, pero lo que me suena extraño es que no me lo dijo a mí. Si yo estoy en mi casa con mis hijos y no les menciono nada, absolutamente de nada, ellos no creerán que al día siguiente alguien le diga, tu papá me dijo que abandones la casa. No, yo cené con él anoche, desayuné con él esta mañana, no me hizo ni menciona lo que me dices. Ahora, si mis hijos no tienen comunión conmigo, si mis hijos hace meses que no me ven y alguien en mi nombre le dice, Dante me dijo, es probable que lo crean. ¿Se da cuenta dónde incide el problema? Falta de comunión. Si te comes cualquier sapo es porque no estás oyendo a Dios. No miren a su marido, estoy hablando en términos metafóricos. Si oyes a Dios, no te confundes. El tema es que hace meses que Netflix reemplazó a Dios. Meses que el celular reemplazó la Biblia. Entonces viene cualquier pseudo profeta a decirte cualquier bobada y le crees que viene de parte de Dios.
Porque es más fácil que, dígame qué Dios dice, qué Dios le dice para mí. Ese raquitismo espiritual, esa drogadependencia pastoral, es linda para que nos digan cosas lindas. Pastor, ¿qué le dice Dios a usted? Que Dios lo escucha tanto a usted. Entonces se le agranda el ego al pastor y dice, bueno, Dios me dice que hay cosas grandes para ti. Entonces te vas feliz. Pero después viene otro y te dice algo espantoso. ¿Y cómo sabe que esto es de Dios y esto no? Si no hablas con Dios, si no le conoces la voz. Ahí es cuando uno empieza a confundirse. Uno tiene que preguntar, ¿esto es congruente con el carácter de Dios? Este hombre me dice, tú tienes que venir a Japón. Yo digo, no, hasta que Dios no me lo diga. Dijo, yo haré guardia aquí, no me iré de la puerta de la oficina hasta que me des una respuesta. Y él estaba allí y seguridad tuvo que operar para quitarlo porque no se iba. Teníamos un problema en el campus. Sigue mandando correos electrónicos de que es mi tiempo de Japón. Yo sigo orando, Dios no me dice nada. Y si no me dice nada, interpreto que no es mi tiempo. Así que él, acto seguido, llama por teléfono a la oficina y maldice nuestros hijos. Él dice a nuestra secretaria, dígale a Dante que por cuanto no obedeció la voz mía, porque él toma el nombre de Dios, yo mataré sus 2 hijos menores, y los nombra. Y morirán asfixiados, y primero será el uno y después el otro. Y él lo dice de manera explícita. Tú estás pensando, dime que no creíste esa tontería. Claro que no, pero no creerán lo espantoso que es escuchar el nombre de tus hijos en la boca suelta de alguien que impunemente los nombra y dice que han de morir. Y cuando él entierre a esos hijos con un ataúd blanco, él vendrá a Japón, pero con lágrimas. Eso es espantoso. ¿Qué pensé? Al principio quería matar a este hombre, pero no tenía ni siquiera identificación de teléfono, así que no podíamos dar con él. Y yo tenía tanta impotencia. Y luego el Señor habla a nuestro corazón y empieza a mostrarnos de que eso no es congruente con el carácter de un padre. ¿Por qué? Porque yo soy padre, porque tú eres padre o mamá. Jamás amenazarías a tus hijos con una enfermedad mortal, te vas a morir, voy a disfrutar cuando te entierre. Nunca harías eso por muy enfadado que estés. Claro que es un ejemplo radical lo que digo. Gálatas dice 5:16, andad en el espíritu, no trate de satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne siempre va a ir en contra del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, se oponen entre sí. Entonces, si tú al deseo de la carne le agregas un Dios te dijo, es como querer tirar un poquito de perfume en un estercolero. El deseo de la carne, le puedes poner perfume francés, va a oler a carne. Y muchos maldicen y creemos esas maldiciones porque no tienes comunión con Dios. Aquí ha llegado mucha gente que me dice, mi pastor me maldijo por haberme ido de la iglesia y dijo que por haberme ido de la congregación quitaba la cobertura, Dios, de mis hijos. Le digo, ¿y le creíste? ¿Cuándo en la Biblia dice que la cobertura de tus hijos es la de tu pastor o la de tu apóstol? No lees las escrituras, no escuchas a Dios. Él enviará los ángeles sobre ti para que tu pie no tropiece en piedra. Balaam dijo, Dios dio orden de bendecir y no podré revocarla. Alguien tiene que creer esa palabra. No se puede cambiar. Entonces eso se estila mucho. Sales de aquí, te quito la cobertura. Sales en rebeldía. Capaz que hiciste lío en tu iglesia y saliste en rebeldía. Aún así, nadie puede maldecirte. La bendición de Dios está sobre ti y eso no puede ser cambiado. El favor de Dios está sobre ti. Pero claro, a mí no me gusta que te vayas y te maldigo. Dios me dijo que vas a pagar con tus hijos. Y empiezas a moverte con temor, con miedo, en lugar de obediencia por amor. No creerán la cantidad de profecías que me mandan por correo, por WhatsApp. Dios me dijo un mensaje para ti de maldición. Algunas son muy lindas, otras... Yo no escucho ni las lindas ni las feas, porque si asigno valor a una, le tengo que asignar valor a las otras. Si a ti te agradan los aplausos, te va a matar una crítica. Entonces yo nunca creo los aplausos, porque si creo los aplausos, también me voy a hacer cargo de las críticas y las voy a creer. Entonces no creo ninguna de las dos. Ni las que me ven como un ángel encarnado, ni los que me ven como un demonio encarnado. No creo ninguno. Eso me mantiene
objetivo. Señor, ¿qué opinas tú de mí? ¿Cómo me ves? ¿Cómo mides mi corazón? Porque hasta Samuel se puede confundir, hasta el ungido se puede confundir y tratar de ungir a otros en lugar de ungir a David, que está pastoreando las ovejas de su padre, y Dios tiene que retar a su profeta, decir: no te confundas, yo no miro lo que mira el hombre. O sea que Samuel también miraba lo que miraba el hombre. Hasta el más ungido puede confundirse. Y tú necesitas tener un solo espejo en el cual te ves, el espejo de Dios, la Biblia, en el cual te puedas ver reflejado y ver quién eres para el Señor. De otro modo vas a meter la pata con cualquiera de los famosos Dios me dijo, porque hay un montón que no hacen nada con su vida, pero le dicen al otro lo que Dios le dijo que el otro tiene que hacer. Dios me dijo que vuelvas a tu país, que dejes Yanquilandia. Ah, sí, mirá vos. A vos te lo dice. ¿Por qué no me lo dice a mí? Entonces, para hacer un búnker, para bloquear a esos Dios me dijo, tú tienes que conocer la voz de Dios. Y eventualmente vas a necesitar conocerla para tú no meter la pata como Moisés. Porque a veces Dios te muestra algo que tampoco es congruente con tu carácter, con tu preparación, con tu formación. Y de ahí es cuando decimos: no, pero la Biblia dice que Él va a capacitarte. Bueno, pero eso se llama proceso. Eso es el proceso. Entre el llamado y el destino hay un proceso. No dudo que Él te pueda dar la capacidad, la instrucción, la experiencia, pero en el proceso. Porque si no, el Dios me dijo es una licencia para que cualquiera haga lo que sea. Dios me dijo que tengo que predicar. ¿Sabes predicar? ¿Estudiaste dialéctica? ¿Estudiaste el arte de la oratoria? ¿Sabes algo de teología? ¿O vas a ser uno más que repita frasecitas porque Dios te dijo? Dios me dijo que tengo el ministerio de la enseñanza. La gente, cuando enseñas, ¿aprende o se duerme? Dios me dijo que tengo que hacer una compañía. ¿Tienes el don de la administración? O sea, miras para atrás y dices: lo que yo toco siempre genera una compañía. Siempre estoy generando trabajo para los demás. ¿O no? Eso es sentido común. Hay gente que dice: Dios me dijo que voy a hacer un libro. ¿Tú escribes? ¿Tienes el talento? O sea, estás continuamente escribiendo, hay blogs tuyos, escribes notas, tesis, dices: Dios me dio esto y puedo multiplicar el talento, como en la parábola de los talentos. Tal vez tú dices: bueno, yo no sé nada, pero Dios me mostró que algún día voy a escribir. Eso significa de que hay un proceso en el medio, que es muy probable que esa fotografía sea real, pero en el medio vas a tener que instruirte, aprender, hacer cursos, para que cuando Dios te muestre a los pueblos, no se avergüence. ¿Quieres ser médico? Hay que estudiar. ¿Quieres una carrera de ingeniería? Hay que estudiar. No hay otra manera. Si no nos escudamos tras la doctrina de que Dios usa burros y piedras. Ahora tú dices: bueno, pero a ver, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué hago en el proceso mientras? Hace poco leía un libro que se llama Cartas a la Madre Teresa, donde ella cuenta que en cierta ocasión de su ministerio, casi por 2 años, extrañamente no oye la voz de Dios. No tiene una nueva asignación. Le pide a Dios qué debe hacer y Dios hace silencio. Y entonces da este sano consejo, dice: cuando no supe cuáles eran las nuevas órdenes, entonces decidí obedecer el último mensaje que había recibido de parte de Dios. Decidí obedecer las últimas órdenes que había recibido. Eso es un buen consejo. Si tú no puedes oír la voz de Dios durante el proceso, recuerda el último mensaje que recibiste y no te muevas de ahí. Sé fiel. Dios te dijo hace unos años: sé ujier. Y si tú dices: pero yo veo un pastorado, sé ujier hasta tanto compruebes, regado en oración, que es el momento de ese cambio. No te muevas de la última asignación que Dios te dio, sea lo que sea, hasta que el GPS te redireccione recalculando. Hasta que no recalcula, quédate ahí. No te muevas. ¿Conocen gente que no quiere pedir direcciones? Se pierde. Mi papá era así, no había GPS. Ir a la casa de la tía, habíamos ido 40 veces y papá se perdía. Y mamá le decía: preguntá, viejo, preguntá. Y para papá
parar el auto, bajar la ventanilla, se bajaban sí las ventanillas de antes. Y encima había que ponerle algo así porque se le caía, así que era una complicación. Bajar la ventanilla y decirle, perdón, ¿dónde queda la calle Bolívar? Para mi papá eso era perder la virilidad, regalar la testosterona. Eso era terrible. Mi papá decía, ¿te pensás que soy estúpido yo que no sé llegar? Pero mirá que acá ya teníamos que habernos encontrado con una luz de un semáforo y no hay, lo habrán sacado al semáforo. Pero estas vacas no estaban, habrán puesto vaca. Pero él no reconocía que estaba perdido. ¿Cómo terminaba la historia? La vieja en un negocio preguntando a mi papá así, arriba del auto. Nos fuimos 1 hora para el otro lado, viejo. Eso porque cambian las calles y no avisan, decía el viejo. En cuestiones de geografía, más que una demora, no pasa más de ahí. En cuestiones de la vida es más grave. En cuestiones de la vida es más grave. No te muevas de la última orden. No disfraces de Dios me dijo lo que no es para ahora. Mi querido, el mundo se le vino abajo a Moisés. Claro. Ya el mundo se te viene abajo, o se nos viene abajo cuando uno hace las cosas mal y se genera todo un efecto de dominó de circunstancias. Imagínate cuando quieres hacer las cosas bien, como Moisés, que estaba tratando de defender a sus hermanos esclavos y por eso termina junto al pozo perdiendo todo lo que había logrado en Egipto. Es ahora un fugitivo, un proscripto. Imagínense lo que es vivir en la clandestinidad junto a un pozo pastoreando ovejas por haber querido hacer las cosas bien. Yo sé que hay gente acá que está viviendo o vivió eso. Que dice, ¿sabe? Un día yo le creía al Señor, sembré todo lo que tenía y después no pude pagar la renta. No pude pagar el mortgage. Y yo creí que Dios me dijo que tenía que sembrar todo y me metí en un lío. Otros dicen, yo creí que esa persona era para mí. Y me metí en una relación equívoca que me drenó. Me quitó años. Años que no van a volver, porque tú puedes recuperarte de una quiebra financiera, te puedes recuperar de un luto, pero no puedes recuperar el tiempo que perdiste. El reloj de arena nunca sube, siempre baja, el calendario va de izquierda a derecha, de enero a diciembre, nunca al revés. Y entonces cuando sientes que perdiste tiempo, sientes lo que Moisés, la frustración de haber querido hacer las cosas bien, y sin embargo ahora estás junto a un pozo. Hay gente acá que está viviendo junto al pozo. El Espíritu Santo me muestra gente triste, muy triste porque le creyó a Dios y se hundió. Yo pasé esos momentos tan duros porque yo venía oyendo la voz de Dios y era un muchacho que como niño le creía todo a Dios. Y un día me pasó lo que nos suele pasar a todos cuando vemos que Dios nos da favor en todas las cosas. Ya no oramos y creemos que hay nuevas reglas escritas para nosotros, que podemos reescribir las reglas, que las reglas son para los demás, no para nosotros, no para los que llenamos estadios y lo que todo nos va bien y donde tocamos es bendición. Así que un día dejé de orar y dije, todo lo que emprendo es un éxito, Dios está conmigo, ya no tengo que buscar a Dios, y reescribí mis propias reglas. Y entonces un día emprendí un evento de cientos de personas, de cientos de miles de dólares en plena crisis del país Argentina, cacerolazo, renuncia al presidente, hasta acá quedamos de deuda. ¿Y saben con quién me enojé? Con Dios. ¿Por qué me dejaste meter en esto? Y Dios me decía, no me preguntaste. Te dejaste llevar por la inercia. Y ahora estaba en la mitad entre un fracaso y lo que pudo haber sido, como un murciélago saliendo de noche. Y oraba y le decía, Señor, ¿por qué? Por un error de cálculo. Dios me dijo, no era el tiempo. No era el tiempo, porque lo hiciste, pero era un error, porque yo tenía el método, yo tenía la manera que lo hagas. Y no me preguntaste, confiaste en tu propia opinión y engañoso es el corazón del hombre. Moisés tenía buena intención, pero hizo lo que él creía que era correcto de la manera incorrecta. Hay gente acá que ha hecho cosas muy buenas fuera del tiempo de Dios, tratando de evitar el proceso. Y cuando tratas de evitar el proceso, te metes en situaciones que no tenías que haberte metido.
La historia sigue para Israel y para Egipto. Mucho tiempo después, Éxodo 2:23 dice, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban a Dios pidiendo ayuda. Y sus gritos desesperados llegaron a Dios. Y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así que se fijó, miró a los israelitas, está hablando de Dios, y los tomó en cuenta. Qué diferente a cuando dice, y Moisés vio la opresión de Israel y mató a un egipcio. Dos puntos de vista diferentes, cuando Moisés vio la opresión y cuando Dios vio la opresión. Dios le estaba diciendo a Moisés, no son tu pueblo, son mi pueblo. Le estaba diciendo a Moisés, yo lo voy a liberar en mi tiempo, no en tu tiempo.
metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet. A dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me. An instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues. In these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been. A masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet. A dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me. An instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues. In these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been. A masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet. A dance of passion and pain, where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me. An instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm, like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory.